Bueno, continuamos nosotros y como les decíamos, hoy vamos a recibir distinguidísimos invitados y tenemos el placer de compartir con Samuel Reyes. Con él vamos a estar hablando porque Samuel tiene varias propuestas y nos ha traído aquí un resumen de propuesta electoral, y con él, con el licenciado Reyes, quien aspira a ser un diputado diferente y está nominado para el distrito 03 por el PQDC. Con él estaremos hablando principalmente de algunas de estas propuestas, y antes del 16 de febrero, bueno, porque esta es congresual. Así es. No municipal. Antes de las elecciones que se aproximan, vamos a tener entonces al licenciado Reyes aquí en otra oportunidad, ¿verdad? Con mucho gusto, claro que sí. Siempre, además, nos ha apoyado en otras ediciones, nos ha estado hablando por su actividad social, pero en esta oportunidad es por su activismo político. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias. Varios días que no nos veíamos, Así pero es. el mismo cariño. Bueno, pues complacido de estar acá y de mostrar por qué somos un diputado diferente. Yo creo que cuando los electores pues se decidan a votar por nosotros, estarán con una opción que va a hacer una distinción en las cosas que va a proponer en el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados. Ya usted comienza a ser diferente, porque en este caso hay que decir que usted tiene un resumen de propuestas. Así es. O sea, regularmente no vemos a un candidato a diputado. Bueno, estuve ayer en una actividad Sí. en donde se invitaron a varios candidatos a diputados y diputados actuales, Sí. y ellos se quejaron porque yo llevé algo escrito, lo Ajá, llevé allí. ajá. Entonces, yo creo que no podemos estar improvisando. Estamos con una grave crisis política, grave crisis moral, incluso crisis espiritual, y los que estábamos en las iglesias hemos tenido que salir de allí. En mi caso, siendo pastor, siendo director de un colegio, Exacto. pues he tenido que involucrarme en la política debido a que estoy sumamente preocupado por cómo va el rumbo del país y cómo entonces se están afrontando unos problemas que no se pueden ya soslayar, no se pueden ya posponer la solución. Entonces, por eso yo tengo aquí estas propuestas que vienen de los ámbitos en los cuales he podido trabajar y he podido también allí brindar mi aporte a nivel nacional y a nivel internacional. Vemos, Porque, por ejemplo, licenciado, el anteproyecto de ley por los jóvenes. así es. Bueno, yo propongo, porque hay una gran necesidad de una diversión sana para la juventud, que haya en cada uno de los grandes barrios algún tipo de local en donde se les pueda dar a ellos deportes y se les pueda dar también una recreación sana, y que esto sea administrado por los clubes y las iglesias. Si usted se da cuenta, en la mayoría de los barrios de nuestro país, lamentablemente eso no existe. Entonces nosotros hemos podido ver en barrios, por ejemplo de Costa Rica, que eso sí existe, y que de esa manera entonces se disminuye la delincuencia, y también a los jóvenes se les da una oportunidad de desarrollarse en esas áreas. Incluso tienen piscina allí, y eso es un sueño como que nosotros pudiéramos tenerlo aquí. Y yo creo que se debe invertir para que esta juventud pues no esté malgastando su vida en vicios y en diferentes tipos de diversiones que hasta le ocasionan la muerte. Claro, y usted tiene experiencia de trabajo con jóvenes. Claro. Vienes de hacer un trabajo social con ellos. Yo he trabajado por más de 30 años con la juventud, y Así uno, es. uno que se acostumbra a trabajar con los jóvenes, pues siempre se siente joven. No, y además que saben de las necesidades de ellos, Así o sea, de cuáles son sus aspiraciones. Pero veo también que hay un anteproyecto de ley por las mujeres. Así es. Yo tengo una propuesta que tiene que ver no solamente con la mujer, sino también con toda la sociedad, que es de un ministerio de la familia. Yo creo que el Ministerio de la Mujer no ha hecho su papel, se ha enquilosado allí en ese ministerio, y no ha podido solucionar un problema como el de los feminicidios, que debió estar con la voz cantante trabajando en esto. Entonces debemos trabajar el problema
de una manera integral, sistemática, sistémica también, para que la persona que es acusada, como ese cantante de violencia de género, no solamente se le someta judicialmente, sino que se le ponga en un tratamiento psicológico y espiritual también, que no solamente ocupe el tiempo en el que él está en la cárcel, sino aún después que salga de allí, pues estos profesionales y de parte de las iglesias se le dé una asistencia de forma tal que pueda sanar de una manera emocional y espiritual su situación. Porque lo que vemos es que cuando se le trata judicialmente, muchos salen de la cárcel y vienen con ira, con ese resentimiento, con esa venganza, y entonces no hacemos nada porque no ha cambiado su conducta esta persona. ¿Hay alguna preocupación con otros sectores? Tenemos preocupación con la ley de seguridad social que ahora se pretende también modificar, pero no hay un enfoque como el que yo le doy. Yo he estudiado la ley de seguridad social nuestra, fui encargado de nómina de aduana, entonces puedo decir que desde el primer momento me preocupó esa ley. Y hay una parte que no se contempló, que es el aporte del Estado. Nosotros como empleados y los empleadores aportan mensualmente y el Estado no aporta, y es el garante de la seguridad social. Y esto se da en Chile y esto se da en Costa Rica. Y se supone que se tomaron en cuenta estas legislaciones de esos dos países para hacer la legislación en nuestro país. Sin embargo, esto que beneficia al ciudadano no se tomó en cuenta y no se incluyó. Y yo creo que hay que sacarle un poco de ese manejo discrecional del presupuesto que hacen nuestras autoridades gubernamentales y aportarla directamente al ciudadano, porque esto le garantiza un mejor futuro, porque para eso está la seguridad social. Para que vayan a votar por usted en el momento de las elecciones congresionales, ya usted tiene su número, correcto, su casilla y todo. Vamos a orientar a nuestros amigos televidentes. Nuestro número de casillas es el 11, cambió del 13 al 11 porque ganamos un recurso que hicimos ante la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, y se nos otorgó el número 11, que es el que nos correspondía. Y esto es importante porque nos ubican mejor allí y porque también hay unos recursos que se otorgan. Cosa que yo no entiendo cómo es que nuestros legisladores realmente legislan, porque legislan para los partidos que tienen más fondos, y entonces los partidos minoritarios que deberían tener mejor oportunidad, pues reciben menos fondos. Entonces yo creo que debe ser equitativo, como se hace en todos los países que hay justicia y que se trabaja de forma tal que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para poder ser electo. Porque yo tengo que entonces luchar con candidatos cuyos partidos tienen grandes fondos, y entonces mientras tanto todo esto que yo tengo, ese brochure, cada cosa que hago, pues tengo que hacerlo con mis propios recursos, y posiblemente sea una mejor opción que esos que se están promoviendo en esos partidos, dado que tienen muy buena preparación, no dudo eso. Yo he visto los perfiles de estos candidatos, de esos actuales diputados, pero entonces nos está dando la experiencia, la lección de que no basta con que tengan un buen currículum, sino que tenemos que juzgarlos por su desempeño. Y en ese sentido yo creo que hace falta tener una decisión, a ser enfático. Yo soy una persona así firme, y que estas propuestas que tengo sí las voy a defender, y yo creo que lo que hace falta es un liderazgo. Yo creo que basta ya de que hayan legisladores del partido oficial que hagan solamente lo que diga el presidente de la República, y los de la oposición que le hacen el juego. No sé qué oposición es esa. Yo voy a hacer verdadera oposición, y además voy a plantear liderazgo. Yo voy a plantearle a los diputados de aquí de Santiago que defendamos nuestra provincia, defendamos nuestra ciudad, y que estas propuestas que yo hago y propuestas que ellos pudieran tener, pues todos estemos a una, no importa el partido, para nosotros lograr que esto finalmente se apruebe, y no solamente para beneficio de Santiago, sino para beneficio del país. De todo el país. Así es. Así es. Bueno, pues gracias al licenciado Samuel Reyes, un diputado diferente. Así es. Recuerden que está en la casilla número 11 por el partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Ustedes lo están viendo en su pantalla. Y ya hay muchas propuestas, son varias propuestas que tiene. Apenas ha traído un resumen, y de ese resumen apenas hemos hablado
de algunas preocupaciones que tiene con algunos sectores, pero como va a estar viniendo en otras oportunidades, Claro que sí. de aquí a las elecciones, pues entonces vamos a dejarlo hasta ahí y luego entonces pues le vamos a estar recibiendo en otra edición del programa. Claro. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. al licenciado Samuel Reyes y a ustedes, pues mantenerse en sintonía que ya regresamos.